queriendo escapar de esas cosas precisamente, cosas en las que hemos estado y que no le agradan a Dios, o situaciones con personas que son tóxicas para nuestras vidas, que no nos llevan a lo que Dios quiere que hagamos. Entonces, lo que ofrecemos es este lugar para estar reunidos y recibir el año nuevo aquí en familia, en la familia de Cristo, donde tenemos un ambiente sano para todos. Y todo lo que pedimos es que traiga lo que va a necesitar, ¿verdad? Si trae su cena, postres, bebidas, obviamente nada alcohol, ¿verdad? Aquí no usamos alcohol, ¿no? Es una de las cosas que el Señor estaría. Entonces, ¿de qué estamos escapando, no? ¿Verdad? Tenemos que escapar de algo. Entonces, es lo que el Señor no quiere. Entonces, por eso ofrecemos este lugar, un lugar sano, un ambiente sano, donde le podemos traer juegos de mesa, vamos a ver películas muy interesantes, por cierto. Tenemos dos películas muy interesantes que pasar para niños, algunas también. Para toda la familia, de hecho, tenemos películas y ambiente sano en el que vamos a estar. Lo hacemos por eso, más que nada. No se trata de desvelarse, sino de proporcionar un ambiente sano en el que podamos recibir al año, y ya que sea una hora en la que sea seguro volver a casa, se puede regresar a su casa, ¿verdad? ¿A qué horas es eso? Depende de cada quien y dónde viva, ¿no es cierto? Si es las 5 de la mañana, está bien, no hay ningún problema, nos esperamos hasta que que esté a salvo para regresar a su casa, ¿no? No importa la hora, lo importante es que regresen a casa a salvo, ¿verdad? Y que estén en un ambiente sano, libre de todos esos ambientes tóxicos que hay allá afuera, cosas que no le van a traer ningún bien a usted, especialmente si está recién caminando con el Señor y a veces nos quiere jalar el mundo otra vez para atrás. No hay que hacer caso a eso. Aquí hay un lugar donde puede estar a gusto, en paz, fuera de todo eso, ¿verdad? Y pasarla en familia. Entonces, aquí estamos desde las 7 de la tarde. Vamos a alabar al Señor también. Vamos a tener un buen tiempo aquí en la familia. Entonces, haga sus planes, ¿verdad? Para que estén aquí. Lo hacemos con mucho gusto para todos ustedes. Y bien, también algo que quería decir es que hablando del año nuevo que está por comenzar, el año nuevo anterior, es decir, cuando comenzamos el 19, hablamos de algo que era importante como visión para la iglesia en este año, en el sentido de que todos íbamos a esforzarnos por estudiar la palabra de Dios, que era nuestra misión prepararlos a ustedes en lo que es el conocimiento de la palabra de Dios. Y para ello lanzamos la propuesta de que este año fuera para muchos de ustedes su bar mitzvah o su bat mitzvah, depende si es hombre o mujer, ¿verdad? Que es estudiar la palabra de Dios por su propia cuenta, estudiar y comprender y conocer y prepararse para presentar el mensaje de la palabra de Dios. Ahora, nosotros hemos estado observando esto durante todo un año. No sé, pues, hay personas nuevas, dice, yo estudio mi palabra, la palabra de Dios, sí, pero acabas de empezar o tienes medio año. Esto lo hicimos para algo que cubre todo el año y estaba pensando en esto en la mañana, de si era bueno decirlo o no. Yo creo que es bueno decirlo porque nos motiva a aquellos que no recibamos el premio o no recibieron el premio a estudiar verdaderamente el año que viene. ¿Cómo sé si están estudiando? ¿Cómo sabemos si están estudiando en la palabra de Dios y preparándose para dar un mensaje? Si están escarbando en la palabra, escudriñando, porque sabemos que se reúnen, que hacen preguntas, que exponen la palabra de la manera que Dios quiere que lo hagamos. Y es fácil saberlo. Por eso, a estas personas a las que les dimos este regalo, a las que les estamos dando todavía ese regalo, es un premio a su esfuerzo, ¿verdad? Esto no significa que usted no vaya a recibir un premio después, o si se esfuerza después. Yo creo que todos debemos esforzarnos. Y para nosotros sería un gran privilegio poder comprar un libro muy bueno para toda la iglesia, cada elemento de la iglesia, si todos estudiáramos la palabra de Dios como debe ser. Entonces, no se sienta mal si no recibe un premio, al contrario, siéntase motivado a echarle ganas, porque nosotros estamos observamos esto, ¿verdad? Sabemos quiénes son consistentes, quiénes están estudiando realmente la palabra de Dios, quiénes obedecen a la palabra de Dios y quiénes están batallando. El día de hoy vamos a hablar de eso también un poco en el mensaje del día de hoy, de hecho, y lo hacemos con el afán simplemente de que conozcamos lo que Dios quiere que hagamos, la profundidad de la palabra de Dios, que lo conozcamos a Él. Conocer al Señor Jesucristo es la misión más importante que tenemos nosotros como humanos. Conocerlo porque Él es nuestro Salvador. Él dio su vida en una cruz
derramó su sangre para comprarte a precio de sangre. Por esa razón es importante que lo conozcamos profundamente, que estudiemos a profundidad la palabra de manera que podamos enseñarla a alguien más. Se trata de conocimiento personal simplemente, se trata de conocerlo para exponerlo, de ser nosotros, convertirnos en Biblias que andan caminando y que la gente no tenga necesidad de preguntarnos si eres o no eres cristiano, porque se note en las actividades, en las actitudes que tenemos hacia las demás personas. Así que no se desanime, sino échele ganas. Pasamos un año y se ha impartido la palabra de Dios de esa manera, buscando que estudiemos. Hemos dado ya algunos premios en la mañana a estas personas que estuvieron en el primer servicio o el segundo servicio también al final. Vamos a dar algunos de estos premios a los que se esforzaron y fueron valientes y tomaron esta consigna con valor y con entrega. Y voy a hacer una nota aclaratoria. 2 personas me faltaron porque se me olvidaron. Así que, ¿quién será? No deje de ver nuestro siguiente capítulo, ¿verdad? Cuando vea su Biblia, su libro especial que va a tener, entonces ya se va a dar cuenta que era usted uno de ellos. Pero mientras tanto, vamos a estudiar entonces el día de hoy en el capítulo 11 de la Carta a los Hebreos. Y motívese a estudiar y a profundizar, a escudriñar, a ser como la iglesia de Berea, que van y buscan en la palabra de Dios a ver si es cierto todas estas cosas que se están diciendo aquí. Si esa iglesia fue capaz de decirle a Pablo, déjame pensarlo, y si iban y estudiaban en su casa la palabra de Dios para ver si era cierto lo que Pablo les decía, el gran apóstol, cuánto más yo que no soy nadie para ponerme delante aquí. Así que ustedes también vayan, investiguen. Siempre es importante estudiar la palabra de Dios por nuestra propia cuenta y estar listos en todos los sentidos. Ahora, echémosle gana entonces, y voy a hacer nada más una breve reseña de lo que vimos la última vez que estudiamos en esta carta a los Hebreos en el capítulo número 11. Hablamos en ese entonces de 3 personajes importantes que son considerados dentro de lo que se llama el Salón de la Fe. Y estos personajes fueron Abel, Enoc y Noé. Abel, Enoc y Noé. Abel estudiamos en cuanto a la fe, es esa persona que tenía fe en la sangre de Jesucristo. No había visto eso, no estaba todavía puesto delante de él como una realidad, pero lo esperaba. Por fe, Abel ofreció un mejor sacrificio. ¿Por qué? Porque él esperaba que un día sus pecados fueran perdonados. Abel, por lo tanto, reconocía que era pecador. Y Abel sabía que alguien tenía que pagar por sus pecados, y por eso ofrecía un sacrificio con sangre. Un animalito era sacrificado, y la ofrenda de Abel fue recibida, pero no la de Caín. Ahora, Abel murió como un testimonio de su fe. Él, por ofrecer un sacrificio que le agradaba a Dios, fue muerto por su hermano, que hizo un sacrificio que no le agradaba a Dios. Entonces Abel murió de esa manera como un mártir de la fe. Luego tenemos a Enoc. Enoc es este personaje que caminó con el Señor, siguió los pies de Cristo, aunque Cristo no haya venido todavía al mundo. Él caminó con el Señor durante toda su vida, y entonces el Señor no le permitió morir, sino que lo llevó a su presencia con todo y tenis. Así de fácil. Ahora, estos 2 personajes, Enoc y Abel, hoy en día representan a la iglesia de estos tiempos. Abel representa a esa iglesia que un día, todavía hoy en día, es martirizada por su fe. Y lo vemos en las noticias todos los días, vemos cómo están ocurriendo. Recientemente, la semana pasada, 4 jóvenes misioneros en Nigeria perdieron la vida a manos de estos extremistas islámicos, ¿verdad? Ellos con su fe dieron testimonio de quién es Cristo y perdieron la vida, pero ganan la gloria del Señor. Entonces, ellos representan eso. Déjate de una cosa, iglesia, debes estar preparado. Nosotros no sabemos si un día el Señor nos vaya a pedir que nosotros también demos testimonio con nuestra propia vida, y debemos estar preparados para ello. Por otro lado, tenemos a Enoc, que si el Señor considera que el tiempo ha llegado, el Señor viene por su iglesia pronto,
y cuando venga nos vamos todos, ¿verdad? Esa es la iglesia que representa Enoc, que es la iglesia de Filadelfia en el libro de Apocalipsis, y es un gran honor para esa iglesia de ser levantada al cielo simplemente por su fe en Jesucristo. Eso es un gran premio para esa iglesia. Tampoco sabemos si somos esa iglesia, yo espero que así seamos, que estemos en el tiempo y que pronto venga el Señor por todos nosotros, sería lo ideal, ¿verdad? Pero también tenemos a Noé. Noé representa a aquellas personas en la fe que por su fe predican el mensaje del Evangelio a pesar de quien sea, a sus familiares, a sus amigos, y nunca se cansan de predicar el mensaje del Evangelio. Noé estuvo predicando el mensaje del Evangelio por 120 años sin cansarse. 120 años. Y predicando el mensaje del Evangelio a miles de personas que pasaban a ver la locura que este hombre estaba haciendo en el desierto, de construir una enorme embarcación. Ahí, solo 7 personas creyeron en su mensaje. Su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Nada más 7 personas. Pero ¿sabe qué? No importa cuántas personas escuchen el mensaje del Evangelio de parte tuya, lo importante es que lo escuchen. Así que sigue comunicando el mensaje del Evangelio, porque el Señor en su tiempo va también a salvar a aquellos que escuchen el mensaje porque tú lo has compartido. Y puedes usar palabras también en la Biblia si es necesario, pero principalmente es tu testimonio. ¿Quién eres tú? ¿Eres realmente la persona que Cristo quiere que seas o no lo eres? Es así como damos testimonio, y esa es fe. Esa es fe práctica. Estamos hablando entonces de ejemplos de la fe, ejemplos del salón de la fe que vienen en el libro de Hebreos, en la carta a los Hebreos propiamente dicho. Y el día de hoy vamos a hablar de Abraham y vamos a hablar de Sara. Y hablando de ellos, hablamos de grandes personajes de la fe. Y vamos a entender qué significa esto también para nosotros, porque recuerde, al final de cuentas, esta carta a los Hebreos, el capítulo 11 de la carta a los Hebreos, de ahí en adelante, se trata de poner en práctica la fe. Si dices tener fe, pero no hay obras que sustenten tu fe, no hay un cambio en tu vida que sustente tal acto de haber nacido de nuevo, entonces no hay fe. Entonces simplemente estamos jugando un juego de llamarnos cristianos cuando no lo somos en realidad. Hay obras que tenemos que hacer porque somos salvos. No porque sea una obligación, sino porque es la transformación en nuestras vidas, la fe la que nos impulsa a hacer esto. Gran diferencia. Y eso es lo que vamos a seguir estudiando en el día de hoy a través de las vidas de Abraham y de Sara. Así que le voy a pedir, por respeto a la palabra de Dios, que se ponga de pie para que me acompañe a leer Hebreos capítulo número 11, versos 8 al 19. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también, de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito,
habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. El que tiene oídos para oír, que escuche lo que el Espíritu habla en esta mañana a su iglesia. Señor, te damos gracias primero que nada porque eres bueno con nosotros y nos permites estar aquí esta mañana. Y ahora, Señor, necesitamos que tu Espíritu Santo nos hable a cada uno de nosotros. Que te reveles como lo has hecho siempre a través de todos los tiempos, en tu palabra, en la persona de Cristo y sobre todo porque tu Espíritu Santo nos quiere dar esa revelación. Háblanos de esa manera, transforma nuestra mente, renuévanos de manera que salgamos diferentes a como hemos entrado, que comprendamos que la fe no es simplemente el haberte recibido por algo que tú nos has dado a nosotros, sino que la gracia también necesita ser expuesta y ser probada a través de la práctica de la fe. Ayúdanos a entender esto, Señor, en la persona de Abraham y de Sara en este día, y que nosotros veamos reflejado nuestras vidas también a través de las vidas de ellos, y que seamos, Señor, nosotros todo lo que tú quieres que seamos. Gracias te damos por ello, bendito seas, a ti sea la gloria y la honra, en el nombre de Jesucristo. Amén. Puede sentarse. Abraham y Sara son los ejemplos de lo que significa la doctrina de la gracia, que es escuchar la voz de Dios y obedecerla para salvación. Comenzando por entender a Sara y Abraham, antes de que fueran llamados por Dios, podremos darnos cuenta que nosotros no somos tan diferentes de Abraham y de Sara, sino que tenemos muchas similitudes aún hoy en día. Abraham y Sara, o más bien dicho, Abraham y Sarai, como eran sus nombres antes de obedecer a Dios, eran idólatras, descendientes de Sem, hijo de Noé, vivían con sus familias en Ur de los Caldeos, región que después fue conocida como Babilonia. En sus tradiciones y religiones estaban el adorar a una gran variedad de ídolos y eran prósperos en todo lo que hacían. Como en esta época todavía ocurre con muchas personas, pero en esa época también era permisible que Abraham y Sarai, que eran medios hermanos, se casaran. Era hace muchos años, mucho tiempo, cuando apenas el mundo empezaba a poblarse y no había esta diferencia. Y en esa cultura en particular no había ningún problema, eran medios hermanos. Vemos en la palabra de Dios, en Génesis capítulo 20, verso 12, que eran hermanos de hijos del mismo padre. Dice, y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Es decir, eran medios hermanos ellos y estaban unidos en el matrimonio. Ahora, en esa época remota, en esa situación, esto era algo normal. Pero también entendemos otra cosa, que el padre de ellos fue el que inició el moverse de la tierra de Ur de los Caldeos a la tierra que se conoce como Harán. Y lo hizo tal vez, o seguramente más bien dicho, por la insistencia de Abraham, que decidió irse de esa tierra, porque él fue el que escuchó la voz de Dios. Pero note cómo dice en el verso 31 del capítulo 11 de Génesis, y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Aquí estamos entendiendo algo. Leemos la palabra y dice que fue Taré el que salió de la tierra de Ur de los Caldeos hacia Harán. No dice que fue Abraham. Pero la razón es simple, la razón es sencilla. El que estaba a cargo de esa familia era Taré, el padre de Abraham, ¿no es cierto? Aunque Abraham haya recibido la instrucción directamente de parte de Dios, como dice en Génesis capítulo 12, verso 1, donde dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu familia, de tu tierra, y de tu parentela,
y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. La instrucción fue dada audiblemente de parte de Dios a Abraham. Pero como Abraham estaba en su casa, en la casa de su padre todavía, que era Taré, donde vivía con su esposa él, Sarai, y con su sobrino llamado Lot, entonces salieron de esa tierra, porque no hizo caso Abraham a la palabra de Dios. Abraham es el ejemplo práctico de lo que no debemos hacer los cristianos, en el sentido este. Recibimos el mensaje del Evangelio un día, escuchamos el mensaje del Evangelio y dijimos, sí, yo quiero recibir a Jesucristo como mi Señor y Salvador personal. Y le dijimos que sí, hicimos la oración de fe y renacimos de nuevo. Es decir, hemos más bien dicho nacido de nuevo. Espiritualmente somos nueva creación. Tuvimos fe para creer y somos salvos. La gracia de Dios está sobre nosotros, somos salvos. Pero no le hacemos caso a Dios. Nos quedamos ahí. A mí me pasó lo mismo y a muchos de nosotros nos ha pasado esto. Que escuchamos el mensaje del Evangelio, fuimos salvos y nos quedamos sin hacer nada. Sentados en nuestras sillas esperando que venga el fin del mundo y, hey, al cabo ya soy salvo, ¿no es cierto? No pasa nada. Esa es la situación por la que Abraham vivió. El Señor le dijo, vete de esta tierra, vete de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te voy a decir. Y Abraham llevó a su familia completa de Ur de los Caldeos a Harán. Y ahí se quedó hasta que su padre murió. Es decir, Adán no obedeció completamente a la orden de Dios, o fue una obediencia parcial. ¿Y sabes qué? Eso nos pasa mucho a nosotros. Sí, yo quiero ser salvo. Yo no sé en qué situación estabas tú en el día en que tú recibiste la salvación. Yo no sé si estabas pasando por una gran enfermedad, por un gran problema en tu vida, una crisis en el matrimonio, por situaciones de trabajo. Yo no sé. Por lo que haya sido, tú escuchaste el mensaje del Evangelio y dijiste que sí, pero no decidiste obedecer a Dios. Simplemente querías ser salvo y que Dios te librara de tus problemas, que Dios te trajera lo que necesitabas, en fin. Pero ¿sabes qué? Con Dios las cosas no son así. Él quiere que lo obedezcamos. Él le dijo a Abraham, vete de esta tierra, vete de la casa de tu padre, deja a tus parientes y vete a donde yo te voy a decir. ¿Estás escuchando la voz de Dios esta mañana? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer contigo? ¿Para qué te salvó Dios? Déjame decirte algo. Dios no te salvó para que no hicieras nada. Dios no te salvó para que tuvieras una vida llena de bendiciones aquí en la tierra y que todo fuera color de rosa. Dios no te salvó para proveerte de ninguno de tus caprichos. Dios te salvó para usarte para su gloria y honra. Nada más. Nada más para eso. No se trata de ti, no se trata de mí. Se trata de Dios, de Él, de su voluntad en nuestras vidas y a través de nuestras vidas, de que nos quiere usar. Para eso nos ha rescatado. Entonces, ese es el caso de Abraham. Estando inmerso en un lugar donde había idolatría, pero que era próspero, en esa tierra de Ur de los Caldeos, donde tenía abundancia de todo, un día escucha la voz de un Dios, alguien diferente, una voz audible. Y ahora me puedes decir tú, bueno, pero ¿cómo puedo escuchar la voz de Dios hoy en día? ¿Cómo podemos saber que es Dios el que nos está hablando y que me está diciendo, deja todo lo que tengo para hacer algo diferente a lo que estoy acostumbrado? Bueno, aquí tienes la palabra de Dios. Y la gente todavía cuestiona, yo no sé cómo me va a hablar Dios. La palabra de Dios está ahí, está escrita. Déjame decirte algo, la gente dice, no, es que la palabra de Dios depende de la interpretación de cada quien. Hay puntos grises en la palabra de Dios, es difícil de entender la Biblia. Le digo, pamplinas. ¿Por qué? Porque lo que tiene que ver con la salvación y lo que tiene que ver con el comportamiento de obediencia de cualquier cristiano está perfectamente definido
clara, nítidamente, y no hay manera de malinterpretarla. Es blanco y negro. Aquellos puntos de la Biblia que tienen que ver con profecía y se pueden prestar a interpretaciones, no tienen que ver con tu salvación, no tienen que ver con tu desempeño ni tu comportamiento como cristiano. Tienen que ver con otras cosas. Así que, ¿por qué no obedecemos? Vienen a la consejería y dicen, es que yo no sé cómo tratar a mi esposa. ¿Qué dice la Biblia? Amar a tu mujer, que ames a tu mujer como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. ¿Qué no entiendes de eso? ¿Qué es lo que no entendemos? Mujer, ¿qué es lo que no entiendes de tienes que respetar a tu marido? ¿Qué es lo que no entiendes? Es tan claro, respeta a tu marido, lo que eso significa. Así de tranquila, así de simple es la palabra de Dios. Pero ahí andamos haciendo ideas de qué significará, hasta dónde llega el respeto, hasta dónde llega el sometimiento. Claramente, someteos unos a otros. Claramente. Entonces, no se trata de eso, se trata de obedecer o no obedecer. Abraham escuchó la voz de Dios y no obedeció. Y esto le costó un gran tiempo en su vida, en su transformación y en su crecimiento, pero eventualmente llegó a donde debería de llegar. Antes de que empecemos, sin embargo, a juzgar a Abraham y borrar su nombre del salón de la fe porque no obedeció a Dios al principio, continuemos entonces y veamos en los versos que tenemos delante de nosotros acerca de la fe de Abraham. Dice el verso 8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. ¿Qué es fe en todo caso? ¿Qué es fe? El verso 1 del capítulo 11 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Abraham había vivido inmerso en una sociedad próspera e idólatra. No tenía ninguna necesidad de dejar su vida. Así también habían vivido sus antepasados y así pudo haber vivido él por el resto de sus días, tranquilo, cómodo en ese lugar. Pero un día escuchó la voz de Dios, del Dios verdadero y único, que le dijo que se fuera de su tierra, de su zona de comodidad, de sus riquezas y prosperidad, a comenzar algo nuevo en un lugar distinto, aunque no le dijo este Dios en dónde sería esto. La pregunta que muchas personas se hacen hoy en día es, ¿cómo sé que es la voz de Dios? La pregunta es clave, puesto que Abraham había vivido en la idolatría, en costumbres y tradiciones del hombre, que como toda religión se trata de esfuerzos humanos por comprender la deidad y de lograr el favor de estas deidades, pero que estas deidades, estos ídolos no pueden contestarnos realmente, más bien son las leyes naturales y las de las probabilidades las que dictan el comportamiento de tales dioses. Pero la voz del Dios verdadero es diferente. Es en primer lugar real y en segundo lugar es poderosa para comunicar cuál sea su voluntad. En Hebreos capítulo 1, versos 1 al 2 dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Abraham escuchó directamente la voz de Dios y fue suficiente para que Abraham dejara su tierra y se fuera sin saber realmente a dónde iba, aunque jamás había escuchado a este Dios en ningún otro tiempo. Iglesia, si escuchaste la voz de Dios que te habla y que te dice que dejes el mundo y mudes tu residencia a la ciudad celestial, ¿lo harías? ¿Por qué te es tan difícil dejar atrás las costumbres de este mundo, lo que Dios llama pecado, y lo razonas para excusar tus acciones? ¿Sabe una cosa? Cuando la gente pregunta, ¿hasta dónde puedo llegar en mis fiestas del mundo? Es como querer razonar las cosas, como razonar el pecado. ¿Cuánto es suficiente alcohol en la sangre? ¿Cuánto es la última copa?
¿O qué tipo de baile? ¿O qué tipo de situación puedo permitir? ¿Qué películas puedo ver? ¿Y qué música puedo escuchar? Cada vez que las personas salen con estas preguntas, están tratando de razonar el pecado y de encontrar una desviación para decir, puedo salirme con la mía y puedo yo satisfacer los placeres que a mí me da la gana. Y empezamos a pensar en nosotros y no en lo que Dios quiere que hagamos. ¿Se da cuenta? Ese es el problema de la gente hoy en día. Ese es el problema de la iglesia moderna, que todo lo queremos analizar de manera que podamos decidir a esto, hasta dónde puedo llegar, y que el pastor diga que es pecado o no es pecado. Ya no cuestionan a Dios, porque empiezan a dudar de la palabra de Dios. Pero aquel que los está viendo, el que se para el domingo a hablar delante de ustedes, dicen, ¿pensará el pastor que esto es pecado? ¿Y qué importa lo que el pastor diga? Sino lo más importante, lo que Dios está diciendo en su palabra. ¿Por qué tenemos que razonar el pecado? ¿Por qué no podemos dejarlo simplemente a un lado? ¿Por qué no podemos dejar aquellas situaciones que sabemos que nos están atando al mundo y nos impiden correr libremente la carrera que tenemos delante de nosotros? Para lo que fuiste llamado. Tu salvación le costó todo al Señor y lo que quiere es usarte para su gloria. Pero no queremos nosotros ser usados. No queremos correr la carrera. Queremos seguir cómodos en nuestra butaca, en nuestra casa. Y soy cristiano los domingos, pero realmente yo no vivo una vida de cristiano. Escucho la música del mundo, veo las mismas películas del mundo, hago lo mismo que ellos hacen, me divierto igual que ellos, me río de las cosas que ellos se ríen. Y no estamos viviendo en fe. No estamos caminando en fe. ¿Por qué entonces queremos cuestionar a Abraham si obedeció o no obedeció al Señor? El llamado es para nosotros entonces. El llamado es o vamos a obedecer y dejar que Dios haga en nosotros su voluntad, o vamos a esperar que se acabe el mundo sin haber hecho nada para la gloria de Dios. El verso que sigue, el verso 9, dice de esta manera: por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Abraham nunca construyó una casa, ni mucho menos una ciudad en la tierra prometida, porque nunca la poseyó. Esa tierra era la promesa de Dios para Abraham y para su descendencia, pero no recibieron esa promesa en sus vidas. Por esa razón ellos habitaron en tiendas todo el tiempo. Nunca vimos que ellos hayan construido ciudades, ni que hayan expulsado a la gente que estaba viviendo en esa tierra. No lo hicieron, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. Simplemente estuvieron de pasos como peregrinos. Pero nosotros queremos tener la bendición aquí en la tierra. Pero nosotros queremos que las promesas de Dios ya, en este momento. Queremos un Dios que sea tan automático como un ATM en el que pones tus oraciones y te contesta el Señor rápido. Pero no estamos dispuestos a ir a donde Él quiere que vayamos. No estamos dispuestos a dejar lo que Él quiere que dejemos. Entonces, ¿cuál fe? ¿Cuál fe? Esto fue la razón por la que ellos, por esa misma promesa que ellos tenían, de que esa era su tierra, la tierra que Dios les había prometido, aunque no la poseyeron, por esa razón ellos, en el tiempo que estaban por partir, Abraham compró una propiedad en esa tierra, solamente para sepultar sus cuerpos ahí, una vez que murieran. Sara fue la primera en usar ese sepulcro, después fue Abraham, después fue Isaac, después fue Jacob y así. ¿Por qué ese lugar en esa tierra? Porque esperaban todavía la promesa de Dios, que en un día futuro, no saben cuántos años, 100 años, 1000 años o miles de años, el Señor iba a cumplir su promesa y en esa tierra ellos van a habitar una vez que resucitaran. Así que ellos entendían que las promesas no necesariamente eran para el día de hoy, pero miraban esas promesas al futuro, miraban al Dios que había prometido y sabían que iba a cumplir. Y por esa razón vemos que ellos hicieron de esta manera.
El verso 10 dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ellos no podían esperar en la fe algo menos que eso. Déjate pregunto algo, mucha gente aquí se aferra a las cosas que tiene el día de hoy. Nos aferramos a nuestras posesiones como si fuera la última promesa de Dios. La casa, el trabajo, el carro, la profesión, los hijos, la esposa, el esposo, los padres. ¿Se da cuenta? Es idolatría. A Dios no le agrada eso. Él no quiere que nos aferremos a ninguna de estas cosas, ni a ninguna persona. Es más, ni siquiera a nuestro propio orgullo, ni a nuestra propia manera de ser, nuestro carácter. Deberíamos dejar hasta nuestro carácter para ser transformados por Dios a lo que Él quiere que seamos. Pero somos tan necios a veces, decimos genio y figura hasta la sepultura. Y Dios no puede trabajar así. No le estamos permitiendo trabajar a Dios. No queremos nosotros que Dios haga en nosotros la obra y le estorbamos en el proceso. Porque, déjele decir algo, es posible hacerlo. Pero la ciudad que prometió el Señor, la que esperaba Abraham, la que esperaba Isaac, la que esperaba Jacob, y las que esperamos todos nosotros, es algo eterno, es una promesa de eternidad, no en lo material de este mundo, sino que ellos murieron esperando en esa promesa y la verán cuando la veamos todos nosotros. Y voy a leerles cómo es esa ciudad que el Señor nos ha prometido a todos. Le prometió a Abraham, a Isaac, a Jacob, a ti y a mí. Esta es la ciudad en la cual vamos a vivir. Apocalipsis capítulo 21, versos 10 al 23, dice: y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro, para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura, y él midió la ciudad con la caña 12,000 estadios la longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro es de jaspe, pero la ciudad es de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el 10º crisopraso, el 11º jacinto, el 12º amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad del sol ni de la luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Esa es la ciudad que el Señor nos prometió. Y es mejor a cualquier cosa que alguien te haya prometido aquí en la tierra. Así que, ¿por qué nos aferramos a estas cosas en la tierra cuando tenemos estas grandes promesas cuando estemos con el Señor? El verso 11 dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz, aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Sara también tuvo esa fe que fue para salvación, aunque le tomó mucho más tiempo y pruebas conocer la fe en sí misma.
ya que en un tiempo inclusive ella quiso ayudar a Dios a cumplir sus promesas. ¿Sabe que Sara es un ejemplo también de la fe que tenemos muchos de nosotros? Que nosotros decimos, sí, yo sé que Dios me tiene esta promesa, yo sé que Dios me ha prometido, pero por si acaso, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello. Por si acaso no voy a dejar a mi hijo, no voy a dejar a mi hija que haga lo que él quiere, aunque ya tenga la edad, sino que lo voy a mangonear y lo voy a controlar. Le voy a impedir hacer las cosas. Y queremos ayudar a Dios y estamos estorbando a Dios y su obra. Cuidado con eso, mis hermanos, porque Sara quiso hacer lo mismo. ¿Y qué es lo que hizo? Le dio a su sierva Agar a Abraham para que tuviera un hijo. Y no era eso lo que Dios quería, sino que Dios quería que la fe de ellos fueran probadas al punto de que no hubiera manera posible, hablando en términos biológicos, de que pudieran tener hijos. ¿Para qué? Para que se viera que la obra de Dios era la que iba a hacer esto que ellos esperaban. Leemos de esto inclusive en Génesis capítulo 18, versos 10 al 15, donde habla de cómo fue que Sara recibió y no creyó al principio. Notemos lo que dice. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me reí, porque tuvo miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Pero sabe una cosa, la promesa del Señor todavía tomó tiempo, porque Sara y Abraham siguieron haciendo sus cosas y fallaron otra vez. Pero venido el tiempo, cuando la fe era más fuerte en ellos, ocurrió esto que dice en Génesis 21, versos 1 y 2. Visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y lo que aprendemos es que Dios tiene un tiempo para hacer sus obras en ti y a través de ti. ¿Por qué queremos ir adelante de Dios? ¿Por qué no lo esperamos? Activamente, pero esperarlo. Hablamos de esperanza y de paciencia, porque Dios quiere que trabajemos en estas cosas. Pero no sabe lo que mi vida es un infierno con estos hijos que hacen todo lo que le da la gana a ellos. Paciencia. Esperan en el Señor, esperan en el Señor y el Señor hará, pero no le quieras ayudar a Dios de otra manera, interfiriendo tú en la obra que Dios está haciendo. Igual con tu marido. Es que tú no sabes el marido que tengo. Bueno, hay que esperar por fe que el Señor trabaje en tu propia vida. Cuando el Señor trabaja en tu vida, porque le dejas a tu marido al Señor para que Él lo haga en Él lo que Él va a hacer, y tu vida es transformada de esa manera, porque estás experimentando la paciencia que Dios te da, su marido también va a ser transformado. Pero comienza contigo la transformación. Comienza contigo, mujer, hombre igual. Así que, no, usted no sabe la mujer que tengo, usted no sabe el marido que tengo, pero Dios sabe quién eres tú, ¿no es cierto? Entonces, deja que Dios trabaje en tu vida y Dios hará el resto. No te preocupes por ello. Trabaja en lo que Dios quiere que trabajes en tu vida y el Señor hará el resto en las otras áreas. Entonces vemos que Dios cumple promesas también para este tiempo, promesas que nos hablan de su provisión milagrosa. ¿Sabe? No todas las promesas de Dios son para cuando ya dejemos este mundo. Muchas son también para estos días. El crecimiento espiritual, el hacer su voluntad, el padecer por su nombre, el experimentar la gracia de Dios, son todas promesas para ya, para este tiempo, para tu vida aquí en la tierra.
Así que sí tenemos también promesas de Dios para nosotros. Verso 12, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Tal vez Sara haya podido ver solo a su hijo Isaac y ya no pudo ver a su nieto Jacob. Pero nosotros hemos visto las generaciones que siguieron hasta la venida de nuestro Señor y Salvador. Y hemos visto cómo desde ese único hijo Isaac, una gran nación se formó y sigue sobreviviendo por la misericordia de Dios hasta nuestros días. Ahí está, tenemos pruebas de que la promesa de Dios es realidad, aunque Sara no lo haya visto. ¿Sabes una cosa? Hay promesas de Dios para tu vida que no vas a ver tú, pero tus generaciones sí las van a ver. Así que vale la pena esforzarse por correr en la fe, por seguir caminando en la fe y moviéndonos adelante de nuestra zona de comodidad y atrevernos a hacer aquello que Dios quiere que hagamos, porque la promesa va a llegar. Estemos aquí o no estemos aquí, pero Dios cumple su promesa. Versos 13 al 16. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Iglesia, los sufrimientos de esta vida van a dejarte un día. Un día se va a acabar todo eso. Un día nos vamos de aquí y todas esas promesas se verán cumplidas. La fe en práctica es la que nos permite esperar con paciencia, como ya leímos en Hebreos 10:36, de seguir viviendo como si ya hubiéramos obtenido cada promesa de Dios, porque todas serán cumplidas en su tiempo. Ya hemos hablado mucho de esto, pero ahora vayamos a la parte de la prueba de la fe que exige todo de nosotros. Leamos versos 17 al 19. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Finalmente, en su vejez y en la de su esposa Sara, cuando ya era imposible para ella tener más hijos que el que milagrosamente había tenido, Abraham escucha un día la voz de Dios que le dice esto que dice en Génesis capítulo 22, versos 1 en adelante. Lo voy a leer y ponga atención. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Qué es aquello que Dios te ha dado en esta vida? ¿Tienes una familia? ¿Tienes un lugar donde vivir? ¿Tienes trabajo? ¿Tienes una profesión? ¿Tienes tu manera de pensar, de hacer las cosas? ¿Sabes qué Dios te está diciendo? Que lo entregues todo. Todo. Todo aquello que el Señor te ha dado tiene que ser devuelto a Él, entregado a Él. Todo, absolutamente todo. El Señor nos prueba en la fe en ese sentido. ¿Estás dispuesto a dejarlo? De veras. Yo espero que así como Abraham. No vemos en ninguna parte en el capítulo 22 en lo que estamos leyendo que Abraham le haya preguntado a Dios, ¿qué vas a hacer? ¿Por qué? ¿Y qué me vas a dar a cambio? Nada. Simplemente Abraham obedeció como leemos. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo.
Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. ¿Lo harías? ¿Estás dispuesto a hacerlo? ¿Estás dispuesto a sacrificar a Dios, a entregarle a Dios todo lo que tú tienes, todo lo que has hecho, todo lo que eres, todo, como si fuera un muchacho al cual fueras a cortar su cuello y quemarlo encima de todo? Abraham lo hizo. Abraham estaba decidido a hacerlo. Abraham no entendía la mecánica de cómo Dios iba a cumplir su promesa en Isaac, pero sabía que le iba a cumplir. Eso se llama fe. Abraham sabía que a Isaac iba a ser la descendencia y que de él habría de nacer una gran nación y que el Mesías vendría de ahí. ¿Cómo lo iba a hacer Dios? No lo sabía, pero no le importaba a Abraham. Él sabía que esa era la promesa y que se iba a cumplir. Así que no se detuvo de hacer lo que Dios le había pedido. Entonces el ángel de Jehová dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. A esa edad Isaac habrá tenido entre 30 y 33 años. Pero vemos que también era un muchacho obediente, un joven obediente de unos 30 años de edad, que se consideraba un joven en esa época, un jovencito. Pero obedeció, fue atado y fue puesto ahí. Se pudo haber rebelado y no lo hizo, obedeció. Pero lo importante es que Abraham estaba dispuesto a obedecer a Dios hasta las últimas consecuencias. ¿Estás dispuesto a obedecer a Dios? Estamos dispuestos a obedecer a Dios en todo lo que nos está diciendo en esta mañana. Estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos, morir a la carne y dejar que Él haga en nosotros lo que Él quiera. Abraham jamás cuestionó las promesas de Dios, aunque no sabía cómo lo haría. Si Dios iba a resucitar a Isaac de sus cenizas o como fuera. Para Abraham ya no había preguntas ni dudas acerca de las promesas de Dios. Ese es el tipo de fe que Dios espera desarrollar en nosotros. Comienza con una fe muy pequeña y grande a la vez, suficiente para que el milagro más grande de todos ocurra en nuestras vidas, y que es el de nacer de nuevo en el Espíritu por la regeneración de nuestras mentes. Pero el poder esperar con paciencia el cumplimiento de las promesas de Dios, el de poder caminar con Dios todos los días, el de dejar todo lo que somos para hacer todo lo que Dios quiere que seamos, esa fe, esa es la que necesitamos poner en práctica todos los días. Y la pregunta es para ti: ¿estás dispuesto a correr la carrera de la fe? ¿Estás dispuesto a caminar por fe y no por vista? ¿Estás dispuesto a creerle a Dios en todo lo que Él te dice en su palabra, o no lo estás? Porque si nada más vas a seleccionar una parte de la Biblia y decir: esta sí me conviene, pero esta no, entonces no estamos en un lugar, no estamos practicando la fe. Dios nos pide que sacrifiquemos todo lo que somos todos los días a Él. Y sacrificándolo, Él nos ofrece gran bendición. ¿Estamos dispuestos a creerlo? ¿Estamos dispuestos a correr libres la carrera de la fe? Espero que sí. ¿Tienes fe? Vamos a orar. Padre, te damos gracias
porque nos has hablado de una manera especial en este día a lo que es la fe. Decimos que somos salvos por fe, y esto que es un regalo de Dios, y lo hemos comprendido. Pero ahora nos corresponde a nosotros que somos salvos, correr, caminar por fe y no por vista, como Abraham lo hizo, como Sara lo hizo. Que aprendamos a ver aquello que está del otro lado de lo que es físico, de lo espiritual. Que aprendamos a ver la palabra de Dios como las promesas que nos has dado tú mismo, Señor Dios Todopoderoso, y que han sido efectivas desde ya, pero que en el tiempo oportuno, cuando estemos en la presencia misma de nuestro Señor, todo sea hecho una realidad y sean eficaces y efectivas en nosotros. Mientras tanto, Señor, te pedimos, aumenta nuestra fe, de manera que podamos desprendernos de todo y movernos de nuestra zona de comodidad a ser llevados a donde tú quieras llevarnos. Como Abraham, que escuchemos tu voz y dejemos todo para movernos hacia ti, hacia el lugar que tú quieres que nosotros vayamos y que hagamos la obra que tú quieres que hagamos. Y si es necesario, Señor, que dejemos de ser inclusive lo que somos originalmente, lo que éramos antes, cuando estábamos inmersos también en nosotros, en nuestros pecados, en la idolatría y en todas estas situaciones. Y que dejemos aquellas cosas que nos atan al mundo todavía, porque ya no pertenecemos al mundo. Tú nos dijiste, Señor Jesús, en esa oración que hiciste por todos nosotros, que no somos del mundo, que estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. Y pediste que fuéramos bendecidos abundantemente. Y lo creemos. Sabemos que tienes planes hermosos y perfectos para cada uno de nosotros. Planes de vida y no de muerte. Así que confiamos, Señor, que harás tu voluntad. Que estemos atentos nosotros, abiertos nuestros oídos espirituales a escucharte a ti y hablar. Para que podamos decir, sí, Señor, y te obedezcamos. Y te damos gracias, Señor, porque nos permites hacer todo esto. Porque eres tú el que quieres hacer tu voluntad en nosotros. Y a nosotros nos corresponde simplemente obedecer. Pero hay de nosotros si queremos hacer nuestra propia voluntad. Porque no podremos vivir, experimentar todas esas bendiciones que ya tienes para nosotros aquí de este lado del cielo. Que aprendamos pues a caminar por fe. Y gracias, Señor, por la promesa de un nuevo año en la que podemos poner por práctica esto precisamente, la fe que transforma, la fe que hace grandes obras, la fe que habla de un Dios vivo, de un Dios que ama, de un Dios que salva, de un Dios con propósito para nuestras vidas. Gracias te damos por ello, bendito seas, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Bueno, entonces, ¿por qué no se pone de pie una vez más? Vamos a terminar alabando a nuestro Señor y dándole gracias, porque sabemos que Él es el que nos cuida y nos protege en todo tiempo. ¿Amén? ¿Cuántos saben que nuestro Dios es nuestro refugio? ¿Amén? Mi Dios es refugio, yo no temeré, yo no temeré. Mi Dios es mi fuerza, Él me sostendrá, Él me sostendrá. Vida y descanso encuentro en ti, como un escudo me cubres a mí. Eres mi confianza eterna, es
tormenta, mi respuesta solo eres tú, eres tú. Eres guía de mi vida, el camino que me da seguridad divina. La respuesta solo eres tú, eres tú. Mi Dios es refugio, yo no temeré, yo no temeré. Mi Dios es mi fuerza, Él me sostendrá, Él me sostendrá. Vida y descanso encuentro en ti, como un escudo me cubres a mí. Eres mi confianza eterna, esperanza tú me das en medio de tormenta. Mi respuesta solo eres tú, eres tú. Eres guía de mi vida, el camino que me da seguridad divina. La respuesta solo eres tú, eres tú. Sí, Señor Padre Santo, sabemos que tú eres la respuesta a cualquier situación, Señor, cualquier problema. Gracias, Señor, por ser nuestro refugio, por ser, Señor, nuestra fortaleza. Te damos gracias en nombre de ti, Hijo Jesús.